Buenas, ¿cómo estamos, Lerito? Venga, ¿estamos listos? Hoy un vídeo integral definida. Muy importante lo que vamos a ver. El teorema fundamental del cálculo. Debemos conocerlo, evidentemente. Muy importante en la historia de las matemáticas. Mirad, vamos a hacerlo partiendo de un ejemplito. Aquí lo tenemos. Función área, teorema fundamental del cálculo. Partimos de un ejemplo con cosas que ya sabemos. Vamos a considerar una función f de x igual a 2x menos 2. Evidentemente, si dibujamos su gráfica, es una línea recta. La tenemos ahí dibujada, ¿vale? Muy bien. Vamos a calcular e interpretar la integral definida de 1 a 3, en el intervalo 1 a 3, de f. ¿De acuerdo? Venga. Nosotros sabemos que la integral definida es un número, que podemos calcularlo, en este caso, con la ayuda de la regla de Barrow, ¿verdad? Venga, ponemos aquí una primitiva. 2x, x cuadrado, menos 2, 2x la primitiva. Muy bien. Y ahora vamos a sustituir la x por 3 y luego le vamos a restar la sustitución por el 1. Venga, vamos a hacer el cálculo. 9 menos 6, 3. Menos 1, menos 2, menos 1. Menos, menos, más 1. Total, 4. Muy bien, la integral que estamos calculando de 1 a 3 de f vale 4. Interpretación geométrica. Vamos a interpretarlo. Nosotros estamos viendo aquí que en el intervalo de integración de 1 a 3, la gráfica está sobre el eje de las x. Así que esta integral nos proporciona el área del recinto delimitado por la recta y el eje x en el intervalo 1, 3. Vamos a verlo con un dibujito. Vamos a dibujar la integral aquí, venga. En el intervalo 1, 3, nosotros subimos, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale? Muy bien. Ay, se me ha ido un poquillo la regla. Ahí, venga, Aurelito. Entonces, tenemos que esta área, que es la que se forma, venga, no te enfades, está aquí. La que se forma entre la recta y el eje de las x, esta área vale 4 u cuadrado, ¿vale? 4 unidades de longitud al cuadrado, unidades de área. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. Esto se hace en un momentito. Esto es un triángulo, ¿no? Venga, ¿cuánto mide la base? 2. De 1 a 3 vale 2. ¿Cuánto vale la altura? 4. ¿Verdad? Aquí, 2 por 3, 6, menos 2, 4. Partido por 2. 4 por 2, 8, entre 2, 4 u cuadrado. 4 es el área que coincide con la integral. Ahí tenemos la interpretación. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros hemos calculado la integral de 1 a 3. Pero un detalle. Observemos que nosotros aquí esta fórmula podríamos haber dejado, en vez de 3, podríamos haber dejado la x. Dejar una variable. Es decir, en vez de hacer la integral de 1 a 3, podríamos intentar calcular la integral de 1 a x. Es decir, si dejamos, en vez de aquí 3, ¿vale? En vez de hacer la integral de a a b, hacemos la integral de a a x, vamos a ver, si dejamos, ¿qué se obtiene? Si dejamos x en el extremo superior, ¿vale? ¿Qué pasa? Venga, vamos a calcular la integral de 1 a x. Vamos a fiarnos de f. ¿Cómo sería? Pues tendríamos la regla de Barrow, pero aquí en lugar de 3 dejaríamos x y aquí pondríamos 1. Vamos a fijarnos lo que se obtiene. Fijaos, esto es algo que aparece en muchos problemas de matemáticas. Mirad, si yo aquí dejo la x, aquí se quedaría, sustituimos la x por la x, es decir, se deja la x. X cuadrado menos 2x, y ahora yo le tengo que restar la sustitución por 1, que es menos menos 1 más 1. ¡Ajá! Si yo calculo la integral de 1 a x, es decir, aquí dejo la variable, lo que me resulta aquí es no un número, sino una fórmula. Es decir, la integral definida al dejar en un extremo una variable me proporciona una nueva función, ¿vale? Vamos a definir esta función, por ejemplo, como f mayúscula. Venga, vamos a pensar brevemente, en un momento, ¿qué quiere decir esta función? Pensemos. Si yo calculo para x igual a 3 el valor, ¿qué me resulta ese número? Sería f de 3, ¿quién sería? La integral de 1 a 3, que al sustituir me da 4. Ajá. Es decir, cada vez
que yo sustituya la x por un número, el resultado es una integral definida. Claro, f de 3, pensemos, si yo hago la x igual a 3, f de 3 es la integral de 1 a 3, que es 4, que en este caso es el área del recinto en el intervalo 1, 3 entre f y el eje de las x. Si yo, en lugar de hacer f de 3, hiciera f de 5, ¿qué quiere decir f de 5? La integral de 1 a 5. Me daría el área desde el 1 hasta el 5. Basta que sustituya aquí la x por 5 y obtengo el área. Por eso, a esta función f mayúscula se le llama función área. Porque al tú colocar la x aquí en el extremo superior, tú sustituyendo la x por los números 3, 4, 5, 6, vas calculando el área del 1 al 3, del 1 al 4, del 1 al 6, del 1 al x. ¿De acuerdo? Entonces, esta función recibe el nombre de función área. Recordad que es área con signo. Si la función está por encima, te va a salir positiva, y si te sale por debajo, te sale el área cambiada de signo. No olvidemos ese detalle, ¿vale? Eso es. Un detalle también, una cosita. ¿Cuánto sería f de 1? Fijaos. ¿Cuánto sería f de 1? Claro, f de 1, mayúscula, ¿eh? La función área para 1 sería la integral de 1 a 1 de f. ¿Cuánto es? 0, ¿eh? Recordad también. ¿Por qué? Porque si yo calculo el área del 1 al 1, evidentemente el área del recinto, como es un punto, el área es 0, ¿eh? Una curiosidad que tiene esta fórmula. Pero también tiene esta fórmula una propiedad, no solamente que proporciona el área, sino ¿cuál es su derivada? ¿Se puede derivar? ¿Cuál es su derivada? Vamos a ver, que es muy sencillito. Esta función f mayúscula. Venga, vamos a ver. ¿Quién sería f' de x? Tenemos aquí la fórmula, ¿eh? Muy fácil. Venga, ¿cómo sería la derivada? La derivada de x cuadrado menos 2x más 1, ¿quién es? 2x menos 2. Entonces, la función área se puede derivar y fijaos, ¿quién es la función? La f minúscula. Claro, claro. Esta función es precisamente la que estoy integrando. Es decir, la derivada de la función integral es la función que se está integrando. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. Fijaos. Esta propiedad no solamente la tiene esta función sencilla, sino que la tiene cualquier función continua. Es decir, la derivada de la función área es la función que se está integrando. Teorema fundamental del cálculo. Aquí lo tenemos. Vamos a poner el enunciado porque es muy importante, ¿vale? Venga, brevemente. Eso sí, importante, la función que se integra tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser continua, ¿de acuerdo? Que no se nos olvide. Venga, entonces cogemos. Teorema fundamental del cálculo dice, sea f minúscula una función continua en un intervalo, vamos a llamar al intervalo i, ¿vale? Y fijemos un número a en ese intervalo. ¿Vale? Muy bien. Si definimos la función f mayúscula, vamos a fijarnos. ¿Cómo sería la f mayúscula? Sería la integral desde el número a hasta x de la f minúscula y hacemos que la x vaya variando en todo el intervalo. ¿Qué pasa con esa función? ¿Que esa función tiene derivada o no tiene derivada? Sí tiene derivada, ¿vale? Entonces, si definimos así la f, entonces la función integral o área es derivable. ¿Y quién es f' de x? O f', no hace falta poner la variable porque vamos a poner quién es la derivada. F', la derivada de la función integral es la función que se está integrando en todo el intervalo. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Cuando tú calculas la función integral, la derivada
te da la función que estás integrando. ¿De acuerdo? Es decir, integrar, calcular la integral definida y calcular la derivada son operaciones matemáticas inversas. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos visto el contenido del teorema fundamental del cálculo partiendo de este ejemplo sencillito. ¿Vale? Mirad, vamos a hacer un ejemplito de aplicación inmediata, ¿vale? Un ejemplo simple. Venga, mirad, un ejemplo. Vamos a derivar la siguiente función, aplicando el teorema, ¿vale? Derivemos f mayúscula de x igual a la integral de 1 a x del logaritmo neperiano de 1 más t cuadrado de t. Para x perteneciente a r, es decir, para cualquier número x. Venga, vamos a ver. ¿Seremos capaces de hacer esto? Miremos. La función f mayúscula viene dada mediante una integral, exactamente igual que hemos hecho antes, ¿veis? Entre 1 y x. Y ahora aquí, logaritmo. Un detallito, mirad, no sé si os dais cuenta, he puesto t aquí dentro en la variable. Es usual, si tú pones f mayúscula de x aquí en la integral definida, una x bien arriba o bien abajo, no poner aquí también x para evitar confusiones que se pueden dar. Entonces, usualmente aquí se pone una variable distinta de la que tú coloques aquí. Si aquí ponemos f mayúscula de t, la integral de 1 a t, aquí se pondría x. Si pongo x, tal y como aparece aquí, lo usual aquí es utilizar otra letra, t, y, z, u, la que sea, ¿vale? No hay por qué decir, esto es un cambio de variable, qué difícil. No, simplemente es una cuestión de procurar que la variable que aparezca aquí dentro de la integral no se confunda con la x que hay ahí arriba, ¿vale? Sin más detalles. Venga, ¿cómo podemos derivar esta función? ¿Hay que calcular la integral para luego derivarla? No, hacemos uso del teorema. Vamos a comprobar si esta función es continua. Venga, vamos a ver. Como la función que a cada t le asocia el logaritmo neperiano de 1 más t cuadrado es continua, reflexionemos. Perdón, que el cuadrado lo tiene la t. ¡Ay! Importante. Si nosotros tenemos aquí en la integral una función, ¿cuál es la que estamos integrando? El logaritmo neperiano de 1 más t cuadrado. Esto es positivo. Cuando le sumes 1, esta cantidad es de 1 en adelante. El logaritmo es continuo. Recordemos que el logaritmo existe a partir de 0 y solo es discontinuo en el 0 que tiene una discontinuidad infinita. Pero a partir del 1 es continua. Entonces, como esta función es continua, ¿qué me dice el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo, ¿qué nos dice? Nos dice el qué, que esta función, f mayúscula, es como derivable. Claro, tiene derivada. ¿Y quién es la f' de x? Pues la derivada de la función integral o función área es el integrando. Sería logaritmo neperiano de 1 más t cuadrado, ¿vale? Pero, un momentito. Aquí veo la letra x. Y el integrando, si yo le dejo aquí la t, no va en consonancia. ¿Os dais cuenta? Aquí aparece x y aquí aparece t. No. Entonces, tenemos que procurar que aquí haya una concordancia, que haya una correspondencia. Si aquí dejo x, aquí tengo que poner x también, ¿vale? Cuidadito. Vale. Entonces, la función integral es derivable y la derivada, f' de x, es la función que estoy integrando, pero manteniendo la misma variable aquí, ¿vale? Para cualquier número x perteneciente a R. Aquí tenemos un ejemplito viendo cómo se deriva una función área o integral. ¿De acuerdo? Teorema fundamental del cálculo y un ejemplito partiendo de un caso concreto que nosotros hemos comprobado esto en ese cálculo, en esa función concreta. ¿De acuerdo, Blarito? Bueno, pues aquí lo tenemos, amigos. Solamente ver esta propiedad importante. Espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo día. Muchas gracias.